por prestarme vuestra atención. Espero que os resulte, pues, como mucho, por lo menos motivador, ¿no? Motivador para que os pique el gusanillo del anhelo de conocimiento, por decirlo de alguna forma, y que todos podamos adquirir, como decía Kailas en el último WhatsApp, a través de la inteligencia, que no basta, pero que es una catapulta para adquirir esa virtud que es el verdadero conocimiento. Bien, entonces esta sección del libro que estamos desarrollando es la quinta, y su título es La teosofía como religión. En un principio pensé, bueno, eso no puede ser muy complicado. Y como siempre, pues bueno, mi naturaleza, que es un poco echada para adelante, como se suele decir, más que, ¿no? Un poco, en eso soy un poco floja, en ese aspecto, y me apunto a un bombardeo, como decía, ¿no? Y entonces pensé, bueno, en principio también era para hacerlo con una compañera y tal, que luego no pudo ponerse de acuerdo conmigo para hacerlo, tuvo otras razones de peso, y entonces, pues bueno, en cuanto abrí un par de libros y vi de qué se trataba la materia, pues casi como que me asusté. Y bueno, tanto la religión como la teosofía son dos campos muy vastos, complejos, y que pueden vincularse e interpenetrarse, como podremos ver, ¿no? Como podremos comprobar. Hay puntos en común, diferencias, y no es difícil enredarse. Es una materia muy densa, ¿no? Palabras, términos, definiciones, conceptos, comparaciones, hay mucha tinta en esto. Entonces voy a intentar ser un poco sintética dentro de la complejidad. Sobre el origen de la religión, porque sobre la teosofía, pues ya mis compañeros, Kayla, Sila, pues llevan mucho más tiempo en la teosofía y ya nos van dando el conocimiento, dosificando el conocimiento y abriéndonos a este campo. Y entonces voy a hablar de ambas cosas y relacionarlas. Empezaré con la religión, obviamente, porque es lo que le da de alguna forma el sentido, ¿no? La antigüedad, los porqués de la religión y los cómo. A lo largo desde hace muchísimo tiempo, pues el ser humano, con su, digamos, naturaleza dual, su inquietud por discernir entre el bien y el mal, le ha llevado, pues, a asociarse, a utilizar y a poner en práctica, pues, en un principio lo que empezó como filosofía, ¿no? Como filosofía, con el desarrollo del intelecto, el paso del tiempo, hemos ido cambiando, afinando nuestro modo de ser, de relacionarnos con el mundo externo. Y centrándonos en el origen, buscando y buceando en esta información, encontré que el zoroastrismo, que es, se comparte mucha información de que es el origen, uno de los orígenes más antiguos, ¿no? En principio eran tribus que luego se convirtieron en castas iniciáticas, con unas enseñanzas que llevaban a la práctica, ¿no? Unos rituales, y también el saberismo caldeo, y el interés
particular de cada ser por conocer a Dios. En la teosofía se dice que es también la suprema aspiración del hombre, ¿no? Estas tribus hablaban en lengua iraní y se instalaron en el Turquestán occidental ya entre el primero y segundo siglo antes de Cristo, y estuvieron ligados a los indoarios y tenían un dios común, Mitra, ¿no? Que unos lo escribían con H y otros sin H, y era un dios solar. El Rig Veda es un texto de mediados también del siglo II antes de Cristo. También en la religión armenia precristiana estuvo presente el zoroastrismo, y hoy puede apreciarse en el budismo, donde llegó a través de China por la ruta de la seda. Se han encontrado templos en ruinas en el año 1130 de nuestra era, y el mitraísmo coexistió con el judaísmo y el cristianismo algún tiempo. En la India se aceptaba a los zoroastristas, de hecho hoy en día aún hay una comunidad que les llaman parsis, y son más de 100.000 según dicen unas informaciones, ¿no? Recobró al final su monoteísmo original y tiene una relación con las doctrinas occidentales abrahámicas y orientales dármicas. Dejaron sus huellas también en el judaísmo, sobre todo en la cautividad babilónica y la era persa. Sobre todo lo que persiste pues es la angeleología, la creencia en los ángeles, y la demoniología, ¿no? Sí, la creencia en los demonios. Con el tiempo menguó, y las religiones que más expandieron fue el cristianismo, aun siendo el judaísmo más antiguo. Y siguiendo en importancia con las religiones, pues tenemos el Islam, que tiene 3 ramas como segunda religión, ¿no? Después del cristianismo. Es decir, ha ido cambiando mucho el panorama de las religiones a través del tiempo, ¿no? Dentro de lo que es el Islam, lo más, digamos, antiguo sería el maometismo místico, y el Islam, pues sus enseñanzas y sus libros sagrados son el Corán y la Torá. Y tenemos el hinduismo, que hay 5 grandes ramas, que sería una tercera religión, ¿no? El Rig Veda y los Upanishads son los primeros textos indoeuropeos, y todo apunta que ya en el 1200 antes de Cristo, a través de estas tribus indoeuropeas que se asentaron en una región conocida como el Punjab, que ellos ya tenían la escritura. Fue la información que, bueno, para abrir un poco boca en este campo tan grande, ¿no? Y bueno, resaltar que el hinduismo cree en la reencarnación y en la existencia de un ser supremo, Brahma. Dicen que hay más de 100 millones de fieles que siguen el hinduismo. Es como una coalición de religiones, de muchísimas religiones, politeístas en su mayor parte. Y bueno, después tenemos creo que fue en el siglo XIX cuando le pusieron el nombre de hinduismo realmente, ¿no? que los englobaron todas. Dentro de lo que sería el cristianismo, que son tantísimas ramas, el protestantismo, que es una variante, solo el protestantismo ya tiene 9, o sea que podríamos perdernos muchísimo ahí, ¿no? Y luego resaltar el taoísmo también como enseñanzas filosóficas y religiosas originadas en China por Lao Tse, que también se remontan, según estudiosos, a muchos años, a muchos siglos antes de Cristo.
de Cristo. ¿Qué entendemos por religión? Hemos visto aquí muchas veces la palabra, la etimología de la palabra, viene de religare o unir dos veces, como fundamento, insurgencia o razón de ser, debido a esa doble naturaleza que teníamos, que decía antes, del hombre, esa, digamos, lucha entre el bien y el mal, y esas tendencias que se habla el doctor Eduardo Alfonso en su libro habla de los 10 instintos, ¿no? Entre ellos pues el de conservación y el del miedo, ¿no? Entonces esa tendencia también fuerza al ser humano pues a unirse por temor o conveniencia, a asociarse a un grupo por las circunstancias más o menos duras o amenazantes del exterior. Después también una cosa que me llamó la atención que de lo que dice este teósofo es que hay muchos tipos de intuición y el choque de nuestra voluntad con la realidad es realmente lo que más nos insta a modificar pues, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro modo de ser y de actuar, ¿no? Una de las muchas intuiciones la llama la intuición innata. En todas las religiones hay conceptos sobre la fe más o menos similares. Entonces el creer, se habla de la fe como un sentir a Dios más un creer en Dios. Una forma del creer es más teórica, lo que digo conceptual, y la otra forma es más emocional, porque sentir algo que no se ve pero sí se siente, ¿no? Creer más saber. San Agustín decía: conocer es amar. También se dice que la fe es una certeza de lo que se espera. Bueno, hay distintos conceptos, ¿no?, sobre lo que es la fe. Una mención especial en la historia y que a todos nos suena de alguna forma en el pasado de las religiones, pues son las reformas, los concilios, las persecuciones, que en muchos casos arrasaban con la vida de pueblos enteros, y aún en nuestros días, después de un pasado pues, de inquisiciones, guerras santas y demás, todavía se percibe pues la ignorancia e intolerancia que están presentes en muchos conflictos actualmente, ¿no? Además de las religiones mencionadas, pues fueron también muy importantes los movimientos esotéricos y ocultistas, como la fe templaria, en que fueron también perseguidos, hubo desaparición y torturas, fueron, por decirlo de alguna forma, algunos anulados. La Orden Rosacruz tenían unos manuscritos o unos manifiestos también que se remonta a la antigüedad, de Paracelso. La masonería en España fue exterminada y volvió a resurgir hace unos años. Se dice que la masonería hoy está presente en 52 países. El gnosticismo cristiano heterodoxo primitivo también fue declarado herejía en el año 180 de nuestra era. Resumiendo, tenemos una naturaleza espiritual. Además de la intuición, tenemos la voluntad y el intelecto, como diría el doctor, que era doctor, filósofo, músico, poeta. Bueno, este hombre era un artista en toda la extensión de la palabra. Él, en su libro dice que tenemos la voluntad, el intelecto y la intuición.
la inteligencia como emoción y sentimiento, claves para el desarrollo espiritual, alcanzar el conocimiento de Dios, la esencia de las religiones, de la religión, y todas las religiones provienen de una sola fuente, la gran hermandad blanca. El saberse uno con Dios es la meta teosófica. La teosofía realiza constantemente ese estudio vivo, ético, ese vínculo de religión y teosofía, entre religión y teosofía. El doctor Eduardo Alfonso lo llama teología racional. Eso es el vínculo entre ambas, por lo menos lo que yo creo entender que es la ligazón, y es un vínculo integrador de la sabiduría de las religiones. La teosofía es defensora y cooperadora de credos en conflictos. La gran hermandad blanca o la gran jerarquía son seres suprahumanos o superhumanos. Nos habla de los devas. Cuando fue fundada como institución reconocida en India, la teosofía, cuando fue fundada por Elena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky, conocida como Madame Blavatsky, y el coronel Olcott y William Yu. En 1875, cuando fue fundada, ya tenía una gran trayectoria, ya venía se habla incluso pues de teosofía ecléctica en la antigüedad. El conocimiento de los misterios iniciáticos de la antigüedad, ¿no? Esa es la trayectoria. La consigna de la teosofía es paz, su meta es verdad. La teosofía nos recuerda el reconocimiento de Dios como esencia, su divino esplendor o inmanencia, que da lugar en el teósofa al sentimiento y sentido de gratitud, al arrobamiento o inmensidad, asombro, en todo esta inmanencia, que sería, para entenderlo, a mí me costó un poquito entenderlo, reconozco lo de la inmanencia, porque es algo tan grande, es un concepto tan grande que omnipresencia, omnisciencia, todo omni, ¿no? Muy grande. Y al mismo tiempo se nos dice: hombre, tu fe es suficiente. Por eso que a veces tenemos que esforzarnos por tomar conciencia de dónde estamos, de dónde partimos, y todas las herramientas que tenemos. Una de las herramientas que pone a nuestra disposición la teosofía, y que también formó parte de las enseñanzas de otras religiones, es el sendero de perfección. En el hinduismo, el budismo y la cristiandad católica romana, y en el sufismo también era muy importante este camino de perfección como enseñanzas y prácticas de los iniciados, pero que en la mayor parte de las religiones actualmente ha perdido mucho de su visión, y no es más que algo tan grande como devoción y servicio, y es lo que proclama o promueve la teosofía. Por una parte, en el cristianismo, por ejemplo, se hablaba de la purificación cristiana, es decir, eliminar lo negativo, eliminar el mal. Y por otra parte, pues en el sufismo, el hinduismo, en la teosofía, se habla del sendero probatorio.
en el cual se incentiva o se promueve el logro de 4 calificaciones. También este sendero de teosofía es dividido en 4 etapas o iniciaciones, o también llamadas ceremonias de iniciación, que son conducidas por miembros de la Hermandad Blanca. En cada periodo de actividad se cumplen unos determinados requisitos y les acompañan a los digamos discípulos o estudiantes unos guías o maestros, ¿no? Nos habla también la teosofía en este vínculo de la relación entre religión y la teosofía, que hay un gobierno en el mundo, hay unas áreas y cada área tiene su maestro guía que inspira, atrae y verifica, pero no domina la voluntad humana. El gran plan, también llamados estos maestros de cada área, son llamados los manús o bodhisattvas. Cuando un bodhisattva o Cristo, que sería el supremo instructor que funda una religión, a esta le asigna un maestro y cuando ese maestro se realiza y realiza el Buda, ya deja la tierra y le sucede otro maestro. También son llamados estos bodhisattvas vicerregentes en el planeta del supremo Logos o Dios manifestado. Son como los ministros de este gran plan. Blavatsky tiene un libro, uno de sus libros tiene el mismo título, El Sendero de Perfección, en el que desarrolla para los que creamos, o sea que es importante también conocer la parte teórica de estas herramientas, todas estas enseñanzas, por profundizar un poco más y poder internamente tener acceso a este crecimiento, ¿no? Siguiendo con el vínculo de la religión, la tercera regla de la teosofía es que no representa ningún credo religioso en particular, es totalmente no sectaria e incluye feligreses de todas las fes. Como decía antes, los teosófos anteceden a la era cristiana, aunque los mismos cristianos dicen que los atribuyen solo al primer periodo del siglo III después de Cristo. Y en la revista Lucifer, en el año 1888, me llamó la atención que dice, ¿no?, sobre la teosofía, que no es una religión, sino la religión misma. Y bueno, esto tiene su desarrollo. También nos dice que un vínculo es un vínculo que une a todos los seres entre sí y al universo. También es algo que me pareció importante, ¿no? Esta vinculación individual con el universo y personal entre personas o seres humanos, ¿no? Una de las metas, valga la redundancia, de la teosofía es la preservación de una idea verdadera sobre la meta, es decir, que esté muy claro hacia dónde vamos. No sé si voy muy rápido. Me permitís un poquito de agua y así os relajáis un poco. Como veis, tiene mucha miga
Es la segunda charla que doy aquí arropada entre la rama del loto blanco, ¿no? Y lo que sí he descubierto al hacer ese trabajito es que realmente me falta mucho por conocer, y realmente también he descubierto que es muy necesario el conocimiento, aparte pues eso, integrarlo, digerirlo y llevarlo también, pasearlo un poquito pues por los demás estados de los que disponemos, ¿no? La razón, el sentimiento, la conciencia y bueno, decir también algo que me parece importante, que es que la teosofía unifica la religión, ciencia y filosofía. Eso ya lo hemos oído también aquí muchas veces, y pasó por un periodo desde la antigüedad pues convulso, ¿no? Se dice que hubo tiempos, bueno, en que los teósofos también padecieron pues persecución, normalmente tenían vidas bastante difíciles, y claro, en la pasión y en la entrega al conocimiento pues también sus vehículos se desgastaban pronto, ¿no? En la antigüedad, pues en los inicios de la filosofía se dice que ya fueron, digamos, los filósofos eran revolucionarios ya en sí, porque criticaban la injusticia y la desigualdad, sobre todo en las sociedades más aristocráticas. La verdad inmanente, volvemos al concepto de inmanencia, es la verdad inmanente sin contradicción lógica y apoyable por la razón, que es intuitiva y es subjetiva. Hablando así de citas que me parecen importantes, porque pienso que los santos tenían mucho de teósofos. De hecho, se dice que muchos sabios que se convertían al cristianismo internamente eran teósofos, pero no podían, por el hecho de la persecución, no podían declararse como teósofos, ¿no? Porque serían condenados por herejía. Entonces, San Anselmo, por ejemplo, decía: creer para después saber, y esto lo consideraba la verdadera fuerza espiritual. Sentir para después comprender, y comprender es amar. Es decir, solamente con esta frase pienso que tendríamos para toda la mañana, que hace reflexionar, ¿no? Y entonces ahí encontré también en toda esta información que se tiene como muy importante la premisa, la virtud, digamos, de practicar el ahimsa, el no dañar, y está muy relacionado, claro, el no dañar con amar y comprender. Hablan también los sabios de vitalidad intelectiva, es decir, el intelecto hay que sacarle, lo tenemos, y hay que sacarle brillo, hay que sacarle partido también, ¿no? Porque muchas religiones pues se han ido degenerando
y es lo que llamamos hoy en día letra muerta. Ahí no hay vitalidad, ni intelectiva ni de ningún tipo, se podría decir. Y también se dice que las verdades que pueden ser de hecho y de razón, esto también es algo que proclamaban los teósofos y los espiritualistas de la antigüedad, hablando, como decía, de la letra muerta o de las, digamos, de la degeneración de muchas religiones. Hoy en día esa espiritualidad es ya muy relativa en las religiones, porque han sido contaminadas, deformadas, y en este caso pues la filosofía desde mucho tiempo atrás, una de sus misiones es ser capaz de entrañar cada religión, siendo la esencia y la base al mismo tiempo de todas las religiones. Pues así resumiendo un poquito, porque creo que aún tenemos tiempo, ¿no? Para, una vez hecho este desglose sencillo sobre el nacimiento de las religiones, de la teosofía, las épocas que, digamos, oscuras que ha vivido la humanidad, épocas también luminosas, han coexistido cultos pues más lunares con cultos solares. En las persecuciones, por ejemplo, el clero cristiano persiguió a la sociedad teosófica hasta el siglo pasado, y se dice que en un lapso de 150 años se condenaron a las piras a 90.000 personas por presunta hechicería, es decir, presunta. Es decir, que en muchos casos simplemente eran personas que ni conocían, ni tenían medios, ni accesos, ni intenciones a semejantes poderes, ¿no? Y pues en Gran Bretaña, por ejemplo, decían que estas personas que habían sellado un pacto con el diablo. Y muchos sabios ni siquiera escribían nada, pues la persecución era salvaje. También fueron destruidos, pues como sabéis, muchísimos textos importantes, sagrados. También muchos fueron preservados en regiones donde el ser humano pues no tenía alcance. A Dios gracias, pues hoy en día llegó hasta nuestras manos, hasta nuestros oídos también todo este conocimiento. Y la teosofía se considera una aliada de toda religión íntegra, es decir, busca siempre esta integridad en todas las religiones, con sus principios, con sus objetivos, con sus metas polifacéticas. Esta religión íntegra es la verdad central y absolutas e infinitas.
Se dice también que los escritores griegos y romanos, que a los hindúes también se les llamaba gimnosofistas. Esto es una pregunta para Sila. En algunos, que dentro del hinduismo hay muchísimas ramas. Dentro del propio hinduismo hay muchísimas ramas de muchas religiones, y hay unos que son más hacia la filosofía, en este caso, por ejemplo, como los del Sudharma Mandalam, y hay otros que son más hacia la práctica, hacia las asanas, pranayama y todo ese tipo de cosas. En cambio, hay otros que se van muy a la parte de la filosofía y la teosofía. Sí. Entonces, dependiendo la rama en este caso, a la corriente. Lo que pasa es que en la India hay mucha variedad y digamos que muchas religiones, aunque no hace mucho hicieron como una unificación de todo y le llaman hinduismo, pero sí, es una mezcla de todo, porque ellos tienen mezclado zoroastrismo, budismo, tienen cosas de diferentes filosofías, en este caso que son muy similares tanto a las egipcias como a las taoístas también. Bueno, es que en general todas parten de lo mismo y tienen muchísimas cosas en común. Porque, por ejemplo, como decías tú, inclusive existe todavía lo del zoroastrismo, que fue una de las primeras. Y pareciera que, como no suena mucho, pareciera que ya no existiera, pero existe. Es más, inclusive Gandhi era zoroastrista. Lo que pasa es que ahora no se le dice zoroastrismo, se le llama maddeísmo también. Sí. Pero Gandhi era zoroastrista, no era hinduista. Aunque todo estaba mezclado y a la final es más o menos todo de lo mismo, para que veáis más o menos una idea, que todo el mundo se hace la idea de que Gandhi era hinduista, porque era de la India y todo lo demás, pero él era zoroastrista. Pero es porque en realidad el zoroastrismo fue el más exacto, el primero que fue dándole bases a todos los demás. Por eso que en términos generales a la final todos son lo mismo. Todas buscan, inclusive que tú mencionaste religiones que se van más hacia lo solar o hacia lo lunar. A la final todas son solares. Todas, porque de una manera u otra terminan buscando lo que representa la parte solar, que representa al Dios único. ¿Puedes repetir el término? Pero si no todo es... Gimnosofistas. Gimno, como si fuera de gym, de gimnasia. Claro, me llamó la atención de gimno. Y sí, bueno, con mi latina, gimno, sí. Y bueno, la verdad que, como veis, es un campo apasionante para las personas que le guste leer. A mí me gusta leer y escribir, pues es algo que me gusta, ¿no? Y bueno, la verdad que te motiva a querer saber más, ¿no? Es un poquito como el gusanillo ese sobre todo a descartar, ¿no? A descartar por el trigo de la paja, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, de todo esto, ¿qué conclusión que hay que a mí realmente pues me conquiste, me ayude, me aporte algo de luz? Y bueno, entre ellas las religiones pues han sido, digamos, se han tirado piedras unas a otras a lo largo de los tiempos, y por ejemplo del judaísmo se decía pues que ese culto que ellos tenían a Saturno, ¿no? A santificar el sábado y demás, pues que otros movimientos, otras instituciones, otras religiones pues lo han de alguna manera dicen que eso ha ido contaminando, ¿no? También otras religiones que vinieron después, y que consideran pues que son cultos un poco luminosos, ¿no? Por el hecho de que esas son, en este caso son influencias de lo pagano que quedó metido en lo
Claro, claro. En la parte de la religión. O sea, como todas las religiones, cuando conquistaron, por ejemplo, en este caso los romanos, o todo, estos son conquistas de guerras y batallas. A la final, cuando el ganador impone su régimen y su forma de religión y todo en el país conquistado. Pero hay, sobre todo desde el punto de vista del filosófico y religioso, a veces eso es muy difícil de llevar a cabo, porque la parte de las creencias es muy de la gente. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Que se ha hecho con el cristianismo igual y con la mayoría del tema de las religiones. Disfrazan ciertas creencias y ciertos ritos y tal, cambiándole los nombres y poniéndole nombres de santos y todo eso, pero a la final son ritos paganos que se han convertido, por ejemplo, al cristianismo y se ha hecho ahora de tanto tiempo que se cree que son cristianos, pero no es así. En este caso, en Latinoamérica se ve muchísimo este tipo de fenómeno, porque te das cuenta de montones de santos y tal, que realmente no son santos, sino que eran indios y que eran chamanes, y entonces tú lo ves como le agarraron, le cambiaron el nombre, le quitaron el nombre indio, le pusieron un nombre en castellano y lo hicieron santo, y ahora la gente le reza a ese santo, pero en realidad los ritos y todo lo que hacen es los mismos que tenían los indios antes de ser conquistados. Y con esto pasa igual. Todo lo que correspondía a todo lo ritual que se en las diferentes religiones, y sobre todo mucho en Grecia, todo lo que conocemos como los ritos a Júpiter y a todos los dioses griegos, están disfrazados, metidos dentro del cristianismo y de las otras religiones. O sea, hay ritos que quedaron como muy marcados, ¿sí? y que están disfrazados y metidos dentro de la religión, y lo seguimos haciendo. Algo muy característico, el 24 de junio con San Juan, que eso es un rito pagano, donde lo pongan, que ya estaba aquí muchísimo antes de que llegara el cristianismo, y evidentemente, como no se pudieron deshacer de él, lo incorporaron. ¿Sabes? Como dice el dicho, si no puedes contra ellos, únete. Sí, las tradiciones, y sobre todo también otra cosa que me llamó bastante la atención fue las similitudes a nivel de el simbolismo, ¿no? Por ejemplo, de la serpiente, el caduceo, Quetzalcóatl en América, ¿no? Y sí que hay muchas similitudes que en el fondo, si nos remontamos a los orígenes, se podría decir que casi aquello de que no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí que bueno, también algo que me parece interesante, es decir, que las religiones despiertan en muchas personas el rechazo por el escepticismo, ¿no? Pero que a través de ese escepticismo podemos llegar a un conocimiento más maduro, porque hay muchos tipos de clasificaciones que se pueden hacer a la hora de hablar de las religiones, pues monoteístas, panteístas, naturalistas. Bueno, ya no me quise meter por ahí porque es impresionante, pero sí que podemos decir que la sabiduría, pues básica, nos va a llevar siempre necesitamos ese discernimiento y ese conectar con esa intuición innata, ¿no? Perdón, que quería hacer una acotación. Esto que estás diciendo, que la teosofía lo que quiere, cuando establece en considerarla como una religión, es evitar que se haga una fe, o sea, que se tenga una fe ciega sobre algo,
sino que se vaya al principio de la certeza en función del conocimiento que se vaya adquiriendo. Y es por eso que la teosofía intenta conocer un poco cada una de las religiones, cada uno de los sistemas que hay, y ver que al final todo es lo mismo, y que poder desechar en función de esto simplemente es una creencia ciega que no vale sino para tenerme atrapado, y que es lo que realmente me sirve a mí para desarrollar mi espíritu y crecer y evolucionar. También, pues bueno, otra de las cosas que leí interesantes es que aquí realmente el ser humano estamos atrapados por la personalidad, ¿no? Y digamos que es a través también de la propia personalidad que, realizando este análisis, este estudio, y que podemos llegar pues a disolver el dogma, ¿no? El dogma de muchas creencias que tenemos ahí enquistadas a través de, pues bueno, de muchos siglos de esa armonía, de esa oscuridad, de esa dominación. En la teosofía, por ejemplo, nos habla de hacer una investigación libre e intrépida también, ¿no? Libre e intrépida, claro. Que no nos dejemos influenciar, ¿no? Y que no tengamos miedo, entiendo que no tengamos miedo, que seamos más. Bueno, pues yo me doy por satisfecha de haber hecho este análisis, desbrozar en este campo tan amplio, por supuesto con mi capacidad de asombro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mi capacidad de asombro, con mi capacidad propia, mejor o peor, intelectiva. La verdad, sí que me siento contenta de haber hecho este trabajo. Ojalá que esto pueda servir para que podamos hacer más trabajos de este tipo, pero no solo yo. Es decir, sí, porque la verdad es que el grupo, el comentar, el trabajar en equipo, pues no es lo mismo que hacer uno solo, ¿no? Pues también es importante, pero es un primer peldaño para luego ya contrastar y compartir este estudio con las personas. Y bueno, os animo a que os pongáis, que tampoco muerde. Eso sí, es bueno pues tener acceso a libros, pues que a lo mejor al principio que no sean muy vastos, que no sean muy complejos. La especialista aquí, bueno, y Kailas también, ahí hay un montón. Han trotado ya muchos libros y... Sí, tenemos toda una biblioteca en archivos informáticos que se puede ir pasando bien por pendrive o por correo electrónico, lo que sea, a quien quiera, ¿sí? Aquí hay una lista, no está completa, pero hay una lista de bastantes libros de los que tenemos. Sí, y ahora, para terminar la temporada
antes del descanso del verano ya están las charlas hechas, ¿no? Una para ti, Begoña, que será para mayo. Correcto. Sí, y la siguiente, la última consigna también, que será en junio, y luego tendremos el descanso de verano. Y a la vuelta del verano empezaremos a volver a explicar, porque ya lo hicimos creo que al principio, ¿no? De cuando constituimos la rama. Pero pienso que es buen momento para volver a plantear, porque ha habido muchos... Por prestarme vuestra